En los últimos años hemos visto que la liga brasileña ha crecido exponencialmente a diferencia del resto de las ligas de Sudamérica. Y muchas personas me han preguntado, ¿la liga brasileña hoy en día es la más fuerte de Latinoamérica? Yo creo que sí. En mi opinión hay 4 puntos fundamentales para entender el crecimiento de la liga brasileña y por qué hoy en día es la más potente de toda América. El primer punto que me voy a centrar es en el nivel del juego. La liga brasileña y los jugadores brasileños se han considerado históricamente como jugadores que predominaban con el juego bonito, ¿sí? Esto que conocimos muchos años con grandísimos jugadores de buen pie, que con el paso de los años fue cambiando y mutando. El jugador brasileño es un jugador de buen pie, sí, claramente lo va a ser hoy y siempre. Vimos que en los últimos años el yoga bonito dejó de parecer la única forma de jugarse en el fútbol brasileño y pudimos ver también equipos como Gremio, campeón en el 2017 de la Copa Libertadores, que era un equipo mucho más pragmático, más sólido y no predominaba tanto ese fútbol vistoso que nos acostumbró el fútbol brasileño. Hoy en día vemos que los equipos brasileños son los que más Copas Libertadores ganaron en los últimos años. Y esto tiene un porqué. Han contratado jugadores de altísimo nivel, no solo del fútbol brasileño, sino también compraron jugadores de Europa o inclusive jugadores de otras ligas potentes como son las ligas argentinas o otras ligas también del fútbol sudamericano. Por ejemplo, para entrar en comparación con la liga argentina, en los últimos 2 mercados de pases, solo 14 de los jugadores que incorporaron los equipos argentinos llegaron desde Europa y solo 2 de esos 14 jugadores llegaron desde alguna de las 5 ligas principales del mundo, ¿sí? Estamos hablando de la primera división de España, Italia, Inglaterra, Francia o Alemania. En cambio en Brasil en el mismo tiempo llegaron 31 jugadores provenientes de Europa, con la diferencia que 17 jugadores de estos 31 lo hicieron de las mejores ligas del mundo que antes estuvimos hablando. Y no solo hablamos de la compra de jugadores, también tenemos que hablar de los directores técnicos. Pudimos ver en los últimos años directores técnicos de Europa como fueron Jorge Jesús y Abel Ferreira, ambos portugueses, y también grandes técnicos del fútbol argentino. Pudimos ver a Crespo y a Coudet, que acá triunfaron en el fútbol argentino, que también fueron parte del fútbol brasilero. Y varios se preguntarán, ¿pero cómo hace Brasil para comprar a estos jugadores y a estos directores técnicos? Bueno, esto va en conjunto con el siguiente punto que quiero analizar, que es la economía. La liga brasilera creció exponencialmente en cuanto a números, en cuanto a economía en los últimos años, ¿sí? Vemos que hoy en día la liga brasileña está cotizada en 1.000 millones de euros. La segunda liga más importante en cuanto a números es la liga argentina con 810 millones de euros. A partir de ahí estamos hablando que económicamente es la más fuerte y la más potente de Sudamérica. ¿De dónde tienen ingresos los equipos brasileños? En primer lugar tendríamos que hablar de los derechos de televisación, que es un tema muy importante para analizar. Por ejemplo, en Brasil cada equipo puede negociar su propio derecho de televisación. Es un tema súper interesante que lo voy a dejar seguramente para otro video. En segundo lugar tenemos que hablar todo lo que son los sponsors y los patrocinios que tienen grandes equipos de Brasil. En tercer lugar tenemos que hablar de la venta de entradas y también lo que sería la cuota social que paga cada club. También podemos hablar de marketing y dejé por último el tema premios por cada competencia que se juega, porque es un tema para entrar en detalle, ¿sí? El premio que le otorgan al campeón del Brasileirao es de 6 millones de dólares en contraposición, por ejemplo, al fútbol argentino, que el campeón de la primera división del fútbol argentino gana 3 millones de dólares. Pero para, si esto te parece una locura, la Copa de Brasil, que sería el paralelo a la Copa Argentina acá, el campeón de la Copa de Brasil cobra 8 millones de dólares. Es una locura total y esto tiende a crecer aún más en el tiempo. Estamos hablando que solamente la Copa de Brasil da esos números. Imagínense los que vienen de salir campeón de varias competiciones a la vez. También a esto le tenemos que sumar los premios que otorga la Copa Libertadores. Los principales equipos brasileños compiten muy fuerte en la Copa Libertadores y al campeón se le otorga 15 millones de dólares. Al subcampeón también tiene un premio grandísimo y esto, insisto, con los años los premios aún van a ir aumentando. Varios se preguntarán, ¿pero la plata es lo único que hace ganar títulos a los equipos? No, existen casos de equipos que invirtieron millones de dólares en planteles y fracasaron, y existen en contraposición equipos que les fue muy bien. Por ejemplo, un caso que le fue mal fue el Corinthians en los últimos años. El Corinthians gastó muchísima plata en jugadores que no le terminaron dando su rédito, pero en contraposición sí tenemos equipos como Palmeiras, Flamengo o ahora Atlético Mineiro que están compitiendo muy fuerte en los últimos años. Caso aparte para estos equipos. A su vez, si los equipos tienen una economía fuerte, no solo pueden invertir en jugadores, sino también en infraestructura, en juveniles, en distintas categorías que le pueden hacer maximizar al club. Pero quiero enfocarme principalmente en 3 equipos del fútbol brasileño que demuestran muy bien por qué creció tanto esta liga
liga y por qué cada día va a ser más difícil competir a nivel internacional con esta liga. El primer equipo que les voy a comentar es el Atlético Mineiro, que es el equipo furor del momento. ¿Por qué tiene tantos jugadores y tan armado parece el equipo? Bueno, hay que entender quién lo banca económicamente a este equipo. Y ahí aparece en juego el nombre de Rubens Menin. ¿Quién es este hombre? Es el mayor socio comercial y prácticamente es propietario del Atlético Mineiro, ¿sí? Es el inversor principal. Este señor y su compañía ponen millones y millones de dólares para potenciar a la institución del Atlético Mineiro. Y no solo ahora, sino también a futuro. Rubens dijo: el Atlético tiene techo de gasto. Uno de los indicadores de la directiva es aumentar siempre la equidad. Si va a endeudarse, la otra parte debe ser más grande. Queremos que el Atlético Mineiro termine este tiempo con activos de 2.000 millones de reales. Entre los activos que menciona Menin está el Arena MRV, que es el estadio que están construyendo, el Shopping Diamond Mall y dos proyectos en construcciones que garantizan 200 millones de reales al club. Estamos hablando de una locura de plata. Imagínense lo que podría hacer cualquier equipo sudamericano con esos millones de dólares. Pero también ahora tenemos que nombrar al competidor directo en cuanto a economía, que es el Palmeiras, y ahí entra en juego el nombre de Leila Pereira. ¿Quién es Leila Pereira? Es una abogada dueña de Crefisa, que es el banco que auspicia al Palmeiras, ¿sí? Se estima que en los últimos años el Palmeiras recibió de Crefisa unos 160 millones de reales como inversión. Ahora, esa plata que le presta este banco, ¿cómo se la devuelve el Palmeiras? Acá entra en juego la participación de Leila dentro de la institución de Palmeiras. Ella explica: una parte de esta deuda ya ha sido pagada porque está garantizada por activos que son los jugadores. O sea, a medida que se venden los jugadores y que hay ingresos relacionados con estos jugadores, el Palmeiras tiene que devolver esa plata a Crefisa. Y dice que el Palmeiras lo pagó, que la deuda fue disminuyendo, ¿sí? Si expira el contrato de estos jugadores con el club, el Palmeiras tiene 2 años para devolver esa cantidad de plata a Crefisa. Hablamos de estos dos equipos que recibieron una inversión increíble de parte de grupos inversores. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el Flamengo? ¿El Flamengo también recibe estas cantidades de grupos inversores? Bueno, en parte sí y en parte no. El caso de Flamengo es algo distinto y se lo voy a explicar. En el año 2013 el Flamengo debía 380 millones de dólares en deuda, ¿sí? Años después se convirtió en el club más rico del país, pudiendo cambiar mucho lo que son las dirigencias y las estrategias comerciales. Hay que entender también que el Flamengo es el equipo que más hinchas tiene de Brasil. ¿Cómo mejoró la economía Flamengo? Bueno, primero aprovechó la gran masa social que tiene el club, esto que les explicaba de los hinchas. Ellos tienen cerca de 40 millones de hinchas, ¿sí? El programa Nación Rojinegra permitió elevar la recaudación de los socios de 25 millones de reales que generaban en el 2012 a 83 millones en el 2014, solamente en 2 años. A esto hay que entender que también Flamengo invirtió mucho en lo que son las inferiores y pudo vender jugadores a niveles altísimos. Desde el año 2015 vendió jugadores como Vinicius Junior a Real Madrid por 45 millones de euros, a Lucas Paquetá al Milan por 35 millones de euros, Leo Duarte también al Milan por 11 millones y a Jorge al Mónaco de 8,5 millones. Esa plata Flamengo la usó para comprar jugadores de nivel y también para reacomodarse a nivel club, no solo con las deudas sino también en infraestructura. Y vemos que eso también le dio éxito deportivos. Eso significa que si tenés más éxito deportivos vas a ganar más premios, vas a ganar más derechos de televisación, etc. Por eso hoy Flamengo es uno de los equipos más potentes. Además de esto, en el último tiempo se aprobó en Brasil lo que hablé en el video anterior de los clubes sociedades, que los clubes van a poder ser sociedades anónimas, y esta es un arma de doble filo, puede salir o muy bien o muy mal, como lo vamos a estar hablando en otros videos apartes. El segundo punto que me quiero centrar es el nivel poblacional. Para entender por qué Brasil tiene tantos ingresos de derechos de televisación, de sponsors y demás, hay que entender este punto. Brasil tiene 211 millones de habitantes en el país. Por ejemplo, en Argentina tenemos 45 millones aproximadamente, y esto estamos hablando que Brasil tiene prácticamente 5 veces más cantidad de personas que en Argentina. Este no es un tema menor. Si vos tenés más gente que consume los derechos de televisación, más gente que entra a la cancha, más socios, etcétera, etcétera. Además que al tener mayor cantidad de población, probablemente salgan jugadores que pueden competir mucho más a nivel mundial. Ahora, esto también hay que entender el contexto. Muchos me dirán, con este consentimiento, Estados Unidos, Rusia, China son potencias porque tienen más habitantes por país. Esto no es tan así. En el caso de Argentina y Brasil hay que entender que son países ultra futbolizados. Por ejemplo, en Estados Unidos, Rusia, China, que tienen muchísimos habitantes por país, son países que no consumen el fútbol como consumimos en estas latitudes del mundo. Tampoco lo podríamos comparar con algunos países potencia como son Inglaterra, Italia o Alemania. Estamos hablando de países que también son muy futbolizados, pero tienen mejor nivel económico a nivel país, tienen mejores estructuras y demás. Entonces, con los únicos que se podría comparar el fútbol brasilero son con los equipos de América Latina. Y en este caso, el nivel poblacional influye mucho. Y llegamos al cuarto punto, que es la organización. El nivel
nivel estructural de las ligas brasileñas. Yo creo que este punto también es súper importante. Brasil está muchísimo más organizado, por ejemplo, que Argentina, que Colombia o que otros países del fútbol americano. Le copiaron básicamente el formato de la Premier League. 20 equipos hay en primera división, se juegan 38 partidos, ida y vuelta, se juega un torneo largo a lo largo del año y también hay descensos y ascensos directos. No existe la promoción ni nada. El equipo que peor queda situado en la tabla de posiciones en ese torneo desciende. No importa que seas grande, mediano, chico. Sos un equipo mega potencia, pero tuviste una mala temporada, te vas a la segunda categoría. Chau. Esto es muy importante para entender por qué algunos equipos prefieren pelear más el torneo brasilero que quizás la Libertadores o la Sudamericana. Hay equipos que compiten en Copa Libertadores y Sudamericana que le dan la misma importancia al torneo brasileño porque no quieren descender de categoría. Descender de categoría significa perder millones de dólares, sobre todo por las inversiones que se hacen en los jugadores. Imagínense un club potencia como estos que estamos hablando, que invierte mucha plata en jugadores, que pueda descender. ¿Cómo haces para recuperar la deuda que tenés con los inversores? Es prácticamente imposible. Por eso se entiende a veces por qué en el Brasileirao aparecen equipos medianos o pequeños que logran competir un poco. ¿Salen campeones? No. Pero vemos equipos como Fortaleza, como Bahía, que pueden llegar a pelear y también entrar en una competición internacional. Ahora, ¿todo es color de rosas como se dice acá en Brasil? No, no es así. Existen cosas malas. Muchos equipos brasileños están endeudados hasta la coronilla, están endeudados hasta acá. No saben cómo hacer para pagar tantas deudas en algunos casos. Entonces, a partir de esto y a partir de muchas cosas que pasaron en el medio, Bolsonaro aprobó la ley de sociedades anónimas en el fútbol, ¿sí? Que serían con las siglas SAF. Este es un tema súper importante, súper delicado, que vamos a entrar a explicarlos en el canal para los próximos videos. Me gustaría que dejen sus comentarios de cómo ven la liga brasileña ahora y para los próximos años. Y también los dejo con más videos de Habemos Fútbol. Hasta la próxima.